Comenzamos el programa 151 de Lectores Promedio, el programa perdido, dijeron por acá. Nadie se dio cuenta que este programa tuvo un salto de tiempo. Si ustedes van a nuestro timeline, está el 152. Un timeline que además tiene muchos baches. No, tiene el 153 y ahora volvemos al 151. Como los Pokémon, recuerden. Desafiamos el tiempo solo para volver a Yoto. Yoto, que siempre canta la primera. No me confundas. David Padilla por acá, ¿quién se presenta por acá? Yo, Darín Clive por aquí, y nos acompaña Cristian Germán Láser. Bienvenido, Cristian, de verdad, gracias por acompañarnos de nuevo. La gente no se ha dado cuenta que es un programa inédito. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Hay frío. ¿Tú tienes frío? ¿Cómo pasas el frío? Está bravo, ¿eh? Está nevando. De mañana escarcha, ya vas al patio y todo el pasto no está verde, sino blanco. Cuéntanos dónde estás, por favor, porque la gente dice, ay, ¿dónde está nevando? No sé, ¿dónde estás? En Argentina. Yo vivo en Darregueira, que es un pueblo que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, que corresponde a Argentina. Sí, sí. Ahí sí, viste. Ahí, para ubicar un poco lo que nos escuchan en internacional. Mira, en este programa, en el 151, podemos comentar de lo que hemos visto hablado. ¿Para el 151 o para este? Sí, ya no sé. Mira, ayer terminé la cuarta temporada del Oso y la crítica la había destruido, habían dicho... A mí no me estás spoileando en este programa. No, estoy hablando sin spoilers. Y a mí me encantó, de verdad me encantó. La tercera temporada a mí no me gustó nada. Y esta me encantó, de verdad siento que está muy encauzada y en el fondo te deja con varias ideas sobre ese agotamiento que existe en el día a día y sobre como esa presión social. Creo que la serie sigue teniendo buenas ideas, pero sí creo que dentro de 1 o 2 temporadas se cierra la puerta. Pero es que incluso ya anunciaron la 5ª temporada. Sí, pero ellos tienen contratos solamente firmados hasta la 5ª temporada. Ya, pero si no creo que vaya a ser la última, puede ser hasta la 6ª en todo caso. Tú me dijiste que no te spoilear. Cristian, ¿tú viste El Oso de Bear? ¿Cómo? No lo he visto. No. Es muy bueno. Anótala, por favor. Sí, lo voy a anotar, ya lo voy a tener presente, ahí la estaba escuchando. Muy bien. Lo voy a prestar en algún momento Disney Plus para que lo veas. Pero me dijiste que ya no estás pagando porque... Cállate, no te voy a pegar. ¿Y tú qué has visto? Me dijiste que estabas viendo Ironheart, pero te da vergüenza. Sí, no voy a comentar en este momento porque todavía me falta, el momento que estamos grabando esto, me falta... El cameo de Ari. Tengo que decir también que en el programa 151 original, el que nunca fue emitido, que nos provocó, también estaba feliz porque había comprado entradas para Green Day. Ese fue el día que compramos entradas. ¿Estás feliz porque compraste? Para Imagine Dragon. Mi tarjeta de crédito está así como que tirada en el piso gritando. Pero yo no compré para Imagine Dragon. Deja restregarme en la cara. Todavía puedes, a estas alturas todavía podría. Mañana se supone que la entrada. Sí, pero mira, muchísimas gracias primero porque además debo comentarles que para este concierto abrieron, igual que el anterior acá en Chile, con una preventa para fanáticos. Y yo soy fanático, pero a mí no me llega el correo ni nada. Cállate que mira, no se mostró el tatuaje que tengo en la izquierda, ¿verdad? Imagine Dragon. Pero bueno, ahí tenía como, digamos, como un código. Tú podías, la preventa comienza, ponte, desde el jueves estaba, pero comenzaba el miércoles siguiente. Y lo compré el sábado, que está en el medio, justo porque alguien en Twitter comenzó a comentar, Olis, este es el código por si a alguien le hace falta. Y a ti te hacía falta. A mí me hizo falta. Casualmente. Muchísimas gracias a ese usuario que ni recuerdo quién puta madre es, pero bueno. Y eso que tú haces, lo hago yo para... Daniel hace eso también. Todos los días de mi vida. Para decirlo, bueno. Gracias a esa persona yo tengo la entrada de Imagine Dragon. Ya. También debo comentar, perdón, porque esta sección... Se extendió, David Padilla. Sí, esta sección es de lo que vimos, hablamos, comentamos y todo lo demás. Ya hablamos, todos los programas, ya he hablado de la lectura conjunta número 4, pero ahora tengo que comentar porque posiblemente cuando salga este programa, todavía no lo hemos hecho, o ya lo hicimos, cuando salga este programa. Sí, dentro de todavía, de todas maneras. Esa semana, cuando estés escuchando esto, van a decir, wow, el sábado de esta semana va a ser la lectura conjunta. Sí, lectura conjunta. Si te meten a lectorespromedio.com, ahí va a estar el enlace. O en el thread. O puede estar por allí, en todas partes, en nuestras redes sociales también, para lo que sería la 5ª lectura conjunta. Recuerden que esto es como lo hacemos mensual, una vez al mes. Y en esta oportunidad estamos leyendo, o nos toca leer. Mira tú, esto está preparado en el estudio. Esto está producido. Primera vez que tiene tanta producción. Pero mira, este libro que es de Joyce Carol Oates. ¿Lo pronuncié bien? Carnicero.
yo lo tengo. Ahí en el grupo estaban diciendo, no he leído Coleccionista. Sí, y yo dije, ¿será carnicero? Saludos a los que están perdidos por ahí en el grupo. Hay un grupo de WhatsApp también por eso, a que se escriba. Pero realmente yo llevo esto del libro, lo voy a hacer para que vean. Esto del libro es lo que llevo. Daniel, se cayó el marcapágina. No llevas marcapágina allí. Pero está Dexter, se cayó Dexter. Pero bueno, simplemente este no va a ser, o ya fue, no sé en qué momento salga este programa, nuestra lectura conjunta número 5, perdón. Y esperamos, ¿tú crees, tienes alguna novedad que puedas spoiler para el número 6? No necesariamente, solamente que habíamos como acordado que íbamos a votar ya sea género o temática, todavía no hemos definido, porque al final, dentro de la dinámica de la lectura conjunta, la gente empezó como, oye, deberíamos leer más cosas variadas. Más spicy. Porque al final necesitamos como salir de nuestra zona de confort, entonces todavía estamos un poco debatiendo allí, pero bueno, se pasa bien. Pero pregúntale al invitado que ha visto, leído, por favor. Que has visto, leído, todo lo que tengas por allí. Bien, mirá, justo tenía mano, porque digo, capaz que me van a preguntar. Samantha Schweblin, me encanta. Así que bueno, leí el primer cuento de El Buen Mal. Yo lo leí hace unos meses y de hecho casualmente hemos tenido como 2 invitados que justo nos recomiendan ese libro. ¿En serio? El primer cuento a mí me pareció brutal, sí. Pero yo no había leído a Schweblin y me gustaría seguir leyéndola, pero igual el libro a mí me dejó como queriendo leerla más. Pero cuéntame. No, pero yo tengo todo lo de Samantha Schweblin, me encanta. Les recomiendo por ahí en 7 casas vacías, Un hombre sin suerte. Ese es espectacular. Con ese ganó un premio. Es muy buen cuento. Ella en realidad escribe cuentos cortos, es escritora de cuentos cortos y en algún momento hizo una novela que se llama Distancia de Rescate, que ustedes pueden ver la película en Netflix. En su momento estuvo en el puesto número 1 durante mucho tiempo. Pero bueno, yo había accedido a ella como desde los libros y después me llevó a ver la película. Sí, de hecho es una de las voces que tiene como más reconocimiento de Argentina junto a Mariana Enrique, si no me equivoco. ¿Ibas a decir algo, David? No, quería preguntarle a Cristian si, además de ese tipo de lectura, ¿qué más recomendarías por lo menos que tú hayas leído, que te haya gustado así, que te haya marcado tanto, que también lo recomendarías, aprovechando el espacio? Claro, a mí me gusta mucho Dostoyevski, Crimen y Castigo, eso me encantó, por ejemplo. Son por ahí clásicos, qué sé yo. Pero eso me parece muy, muy interesante por la polifonía, ¿no? Porque habilita diferentes voces y está bueno, porque uno por ahí puede quedarse con una perspectiva, pero está bueno cada uno cómo lo puede ir interpretando la lectura desde diferentes modos de pensar o de situaciones que le han pasado. Necesito hacerte una pregunta, yo creo que no tanto entrando en entrevista, pero más o menos de alguna película que tú hayas leído el libro y digas, no me convenció, o por el contrario, le hizo justicia al libro. ¿Tienes alguna así que recuerdes? Y a ver, alguna película, está buena pregunta, que haya leído el libro y no me convenció. Contrario, que te haya enamorado. O claro. te haya sorprendido de repente. No se me viene ahora, pero sí. Mira, te voy a decir un ejemplo, perdóname, pero es muy tonto y muy pop esto que voy a decir. Pero, por ejemplo, yo leí primero, antes de la película, Los Juegos del Hambre. Me gustó mucho el libro. Y decía, ¿cómo cuando vayan a hacer la película, pero realmente cuando tú ves a Jennifer Lawrence interpretando a Katniss, es otro nivel? Tú dices, claro, no sé, no me convence la película, pero realmente ahora no veo al personaje del libro como realmente sin Jennifer Lawrence, que lo hizo estupendo. ¿Algo así te ha pasado con la última película? Sí, me ha pasado, pero por ejemplo, mira, a diferencia de Distancia de Rescate, yo creo que el haber leído el libro te repone un montón de cuestiones que te ayudan a interpretar la película, y la película en ese caso le aporta al libro. Creo que en ese caso justo está bueno como está hecho. Yo creo que no entenderías la película del todo si no lees la novela, y creo que la novela le repone algo más. Me ha pasado eso, sí. Me pasó en algún momento, y perdón porque estoy dando por Harry Potter por ahí. No, pero de Harry Potter. Sí, cuando vi Harry Potter, hay una cosa que es cuando, perdone, pero es un detalle muy de fanático y ojalá que lo tenga por ahí en la película. Cuando Harry va a visitar la oficina de Dumbledore
y es como una mierda de una entrada de que te sale el águila, da vuelta y abre la puerta y él puede entrar. Pese a que el libro es muy gráfico, nunca te logras imaginar eso. Y en la película, necesitas la película como, ¡ah! ¿Qué mierda fue eso? Por eso que da vuelta y todo. Ah, eso es lo que entiendes. De repente algo así puede pasar con el tipo de bloque. Claro, claro. Un poco tu comentario. Sí, sí, sí. Tal cual. O con El Señor de los Anillos, ¿viste? Cuando leíste, fuiste leyendo, pasa medio parecido. Como que te necesitas sí o sí, y además uno tiene ya una idea. A mí me pasó con eso que empecé a leerlo y bueno, empecé después a ver, no lo leí todo, es como que leí una parte y después vi las películas y después ya, viste, sí, pasa eso, que las películas muchas veces te van quitando la magia del imaginarte, ¿no? Necesito preguntarte, ahora que mencionaste a Tolkien, un detalle muy específico, porque hemos tenido varios entrevistados acá, que ellos justamente cuando tú le preguntas, no sé, una pregunta, te voy a poner una pregunta así como que me extiendo. Si tú puedes resucitar a alguien en la historia y para hacerle una pregunta, ¿quién sería y qué le preguntaría? Mucha gente ha llegado acá a decir, oye, diría a Tolkien, porque me gustaría saber cómo creó ese universo, incluso hasta el propio idioma, influyó en todo. Claro, y a mí me parece que, por ejemplo, Peter Jackson entendió muy bien las obras, al menos la primera trilogía, ya la segunda trilogía, que fue esta mierda del Hobbit, cualquier cosa, lo hicieron por el tema de dinero. Pero tú también creerías que, al menos en parte, ya entrando un poco a tu vida literaria, ha influido en tu lectura, en tu escritura, algo este tema de Tolkien. Por lo menos, ¿te ha gustado ese nivel? Sí, sí, me ha gustado, pero después siento eso, que cuando, como decís vos, que el Hobbit, nada, es para seguir agrandándolo y termina desluciendo todo lo que es la magia de Tolkien. Y está bien la respuesta, porque creo que todo ese mundo habita en su mente, entonces al resucitarlo a él podrías resucitar toda su historia, en cierto modo. ¿Me puedes contar un poco sobre cómo ha sido el proceso creativo con tus libros? Y también uno siempre dice, cuando uno tiene ciertas obras, ¿cuál es su hijo preferido? Pero ¿cuál tú dirías que este es mi hijo preferido, pero no quiero que lo escuche el otro libro, pero este es el que recomendaría y este es el que voy a hablar en mi charla TED? Cuéntanos. Bien, yo en realidad saqué dos libros. Uno es Un viaje hacia mi corazón, que fue el primero, y Entre escombros. Un viaje hacia mi corazón tiene una historia que participó en un concurso internacional en donde, nada, hubo una historia que quedó éramos más de 8.500 personas que concursábamos y quedó entre los 56 elegidos, entre ficción general e historia más adictiva. El cuento se titula Detrás de las llamas. Eh, Creo que ese fue muy importante, ese cuento corto, porque me hizo creer que podía dedicarme a la escritura y que, imagínense, entre tantos escritores quedar en ese puesto y salir en un libro de colección de bolsillo en Europa, y uno escribiendo por ahí desde un pueblo, me hizo pensar que creía. Pero bueno, ese es el Detrás de las llamas, creo que es mi gran hijo del primero. Y después, Entre escombros, que es el segundo que he sacado, en realidad me siento que ha evolucionado muchísimo y era un poco lo que yo les comentaba, es la idea esta de poder habilitar otras voces, ¿no? Voces que surgen de los suburbios, de vidas que se han desmoronado, pero ese derrumbe no imposibilitó que pudieran anteponerse frente a las situaciones, levantarse, sacudirse el polvo, resurgir y ver desde esas ruinas encontrar una oportunidad bueno, para mejorar o para salir adelante. Entonces yo creo que, bueno, de, de esta obra en sí estoy conforme con la mayoría. Eh, pero bueno, uno que me gusta se llama Plumas sobre el césped. Sí, ese creo que está está bastante logrado
E incluso cuando saque el tercero va a volver a estar y ya hice un book trailer respecto a eso, pero todavía no lo puedo lanzar, pero sí, lo he realizado hace poco. Perdón, Entre Escombros, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco de qué va la obra. Bien, Entre Escombros en realidad es un libro de narrativa breve que está constituido por 29 microrrelatos, 11 cuentos cortos y 10 poesías. Es un poco lo que les comentaba, de estas vidas que resurgen de entre los escombros y digamos, pueden enfrentar los obstáculos que se van suscitando, ¿no? Más allá de desmoronarse su vida, bueno. Y lo más importante es esto que busco en los microrelatos, es que tenga un giro argumental, que nada de lo que uno crea es lo que en realidad sucede. En muy poco poder contar una historia y que sea desorbitante, o sea, que deje a la imaginación, puede que el final sea abierto y que el lector esté invitado a reponer todo desde la interpretación, o puede que también lo deje le deje pensando más de una alternativa bueno, en que termina la historia. ¿Cómo ha sido la experiencia? Recuerdo que dentro de lo que habíamos conversado, en el componente de escritor también tienes el desafío de dar talleres y también de propiciar Bien. que tus alumnos y que esas pequeñas mentes puedan crear también. ¿Cuál ha sido ese desafío? No solamente leyendo, editando, sino también, cuéntanos también qué se ha logrado a nivel de talleres, porque recuerdo que una vez nos contaste sobre la edición de un cuento, de un libro un poco para integrar esos trabajos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bien, como profesor de prácticas de lenguaje y de literatura, en una oportunidad me tocó estar a cargo de un grupo de chicos que eran lectores, eran muy buenos. Entonces yo siempre pienso, ¿cuál es la propuesta superadora? ¿Qué tal si ellos mismos escriben al tener buen nivel? Era un grupo reducido, no eran tantos estudiantes, eran 12 estudiantes. Entonces les propuse que cada uno escribiera una historia. Estábamos viendo cuentos de terror. Y bueno, la verdad que estaban muy buenas las historias y decidimos sacar un libro, que lo tengo acá. Cuentos de terror, cuando tus peores pesadillas se vuelven realidad. Y bueno, ese libro lo llevamos adelante con los chicos, en realidad iba a ser algo con fotocopia muy simple, pero bueno, contacté con una editorial y les gustó. Ese año escribieron, al próximo año los volví a tener en cuarto en literatura e hicimos presentaciones del libro en distintos lugares. Hicimos conferencias de prensa por los distintos pueblos, hicimos 3 presentaciones en el Teatro del Pueblo, mañana, tarde y noche. Me acuerdo que había conseguido una persona que sea el prólogo de cada uno de sus cuentos. Llevamos uno de los cuentos que ellos escribieron al género dramático, así que ellos representaron uno. Comenzamos bailando thriller, yo bailando también con ellos ahí, de Michael Jackson. Así empezaba, duraba 2 horas, nos maquillamos, nada, buenísimo. Una experiencia que incluso llevó a que nos invitaran desde otras bibliotecas, ya nos pidieran si podíamos ir a contar la experiencia como escritores a otras bibliotecas de acá de la zona. Así que, bueno, ese año fue un proyecto para ellos muy importante, que incluso cuando se cumplieron los 50 años del colegio, hay un anuario en donde ellos escriben que es la mejor experiencia que habían vivido. Así que... Claro, necesito preguntarte porque justamente esta semana se me ocurrió ver en la madrugada, perdón para que tengo la insomnio, se me ocurrió ver Billy Elliot. No sé si en algún momento llegaste a ver la película. Vi la película, sí, del bailarín, del chico bailarín. Entre tantos mensajes que pueda tener esa película, uno de ellos era en el que papá finalmente lo ve bailar y le dice, oye, aquí en este pueblo no va a tener vida, o sea, voy a empeñar hasta el alma para sacarlo de acá, y finalmente él se convierte en lo que tiene que ser, que es como el bailarín de estrella de la cuestión. Sí. Necesito preguntarte algo como si tú has sentido la necesidad de tener que salir de tu entorno para buscar, para tener que crecer como escritor, o por el contrario, como
persona que da los talleres, facilitador, has visto el potencial de alguien que tú dices, oye, escribes muy bien, pero aquí no vas a surgir mucho. Tienes que como moverte de acá. ¿Te ha pasado alguna de las situaciones? Y también un poco asociándolo a la pregunta de David, nos pasó y nos llama mucho la atención cuando se está en estos contextos de creatividad, ¿cuáles son los tipos de comentarios que se tienen que dar? Porque al final, si alguien no tiene las competencias, ¿cómo lo propicias sin bajarle tampoco esas ganas para aprender o para mejorar? ¿Por qué le metes un coletazo a mi pregunta? Si porque sí, porque estaba... La pregunta ya es compleja, tú le tienes a meter un coletazo a esta pregunta. Como siempre. Me gustan las dos preguntas. Me gustan las dos preguntas, están muy buenas. Voy a tratar de responder las dos. En primer lugar, aclarar que también actualmente estoy a cargo de un taller literario de lectura y escritura creativa con gente de todas las edades, desde 15 años hasta 64 años. O sea, es bien variado. Y tuve la posibilidad de hacerlo, qué sé yo, por edades, pero me pareció que no, que estaba bueno que se pudieran enriquecer desde las diferentes edades y la verdad es que tiene un resultado bárbaro. Eso en primer lugar. Pero respondiendo la primera pregunta, yo creo que uno muchas veces piensa que puede no llegar a trascender lo que uno escribe, pero hoy día tenemos las redes sociales que, fíjense yo, estoy llegando a su país y ustedes me están conociendo y eso es bárbaro. En ese momento cuando yo hice el intento de querer participar, no sabía que podía llegar, la verdad. Y yo lo que siempre le digo en ese momento a mis estudiantes y ahora a la gente con la que estoy, es que por ahí, lamentablemente, hemos perdido la capacidad de creer en los demás y de creer en uno mismo. Y eso hay que volver a abrazarlo y eso hay que volver a conquistarlo y uno tiene que volver a confiar frente a eso. Y en cuanto a la otra pregunta que vos me decías, ¿cómo hacer para ser sincero sin herir al otro? Yo creo que todo es un proceso y que es un intentar. Me ha pasado que hay personas que nunca se terminaban de soltar por el hecho al que dirán en la escritura. Y cuando vos rompes cualquier tipo de esquema y se animan, se atreven, yo creo que después logran realmente cosas importantes. O sea que las cosas no se den en un momento no significa que no se vayan a dar. Siempre yo por lo que he visto, al momento de escribir, cuando vienen, hay muchas trabas, ¿viste? De decir, uy, ¿qué dirá? Y después cuando empiezan a arrojarse y vamos leyendo, porque es importante poder leer para poder ir mejorando también en la escritura. Un buen escritor también es lector, ¿no? Yo creo que después va desapareciendo eso de decir, bueno, no puedo, y va haciendo su camino y va por lugares buenos. O sea, la verdad, yo, si tuviese que dar un mensaje, es ese. De no renunciar y de creer en uno, ¿no? De que uno puede hacerlo y sobre todo dejar volar la imaginación y la creatividad. Tengo otra pregunta porque va un poco de la mano con la anterior. Tengo dos. Sí. Voy a apostar 2 doritos que vas a preguntar sobre una anécdota en una fiesta. No, porque además yo tengo una experiencia también que me pasó en un taller. Era una profesora, estoy hablando hace muchos atardeceres. Cuando tenías cabello. Sí, era largo y frondoso y me lo peinaba así en la tarde de una torre. Mira, era una profesora, era un taller incluso aprendiendo a hacer blogs. Imagínate, ¿hace cuántos años? Pero era claro, entonces era un taller que se daba en una universidad y recuerdo que había una de las profesoras que era la organizadora, aceptó en el taller a una chica súper joven, al promedio que estábamos allí. Y ella asistió allí, no era para aprender a hacer blogs, sino porque quería hacer un correo personal, no sabía cómo hacerlo. Y ella decía, estamos en eso que necesitamos un correo, está bien. Y resulta que acontece que llega un momento, la pregunta le dice, ¿qué nombre de usuario quieres para tu correo? O sea, ¿qué nombre quieres antes del arroba? Y ella le dice, ¿y qué debo poner allí? Y la persona le responde, el que tú quieras. Se le abrieron los ojos desde aquí, desde acá hasta acá. Pero en serio, espérate, voy al punto, porque ella decía, su nombre verdadero lo detestaba, se llamaba Lady Ramona, Lady con I latina, Y al final. Era un crossover entre Lady y Scott Pilgrim. Ese fue el chiste de Daniel, ya.
Mira, se llama Lady Ramona y cuando le dijeron que podía ponerse cualquier tipo de nombre, para ella fue como la Big Revelation. Ella dijo, wow, ¿en serio? ¿Qué nombre se puso? Se puso algo como... Ni siquiera te acuerdas, como 10 minutos con la anécdota como Villa, una mierda así con toda loca. Ya, pero todos 10 minutos sí, para esta anécdota y no tenemos la cumbre. Pero es que a lo que voy con esto es que en el momento en que ella le dijeron esa información, se le abrió otro mundo. Ella dijo, si así puedo, incluso ella decía, después pero ¿cuál era la pregunta? Cállate que estoy haciendo la pregunta, que quiero hablar también. Mira, ella decía que la cuestión era que con eso, más adelante le hicieron seguimiento, y comenzó a usar como nombres para redes sociales y todo lo demás. A lo que voy aquí con esto, que fue una gran revelación con ella saber que con ese tipo de información ya podía expandirse. Pero, ¿has tenido tú tu momento Big Revelation a lo Lady Ramona con la lectura, con la escritura, o por lo menos has ayudado a alguien más a tener ese Big Revelation? Pero ya, antes de que responda, cuando tú creaste Dawar, llegaste con esta conclusión. No llega. Tú eras el alumno y le preguntaste. No, porque mi correo es diferente de Dawar. Ya, eso fue. Volvamos al Big Revelation. ¿Has tenido o le has ayudado a alguien a tener ese Big Revelation? Un momento canónico. Sí, de Lady Ramona. Sí, me ha pasado eso en más de una oportunidad. Es más, por ejemplo, con el libro que sacaron los chicos de cuentos de terror, hay algunos que escriben, o sea, actualmente, no para el resto, pero me van mostrando a mí, y muy bien, o sea, quizás como escape, quizás como un montón de cosas, pero terminó siendo un refugio, en cierto modo. Y algún comentario de algún chico que ha escrito, que me ha dicho, yo siento que lo podría haber hecho mejor. Para mí eso es muy importante. Eso es muy importante. Dice, si vuelvo yo a ese momento, yo creo que lo podría haber hecho mejor. Y hace poquito, harán 2 semanas, volvió uno de los chicos de cuento de terror, porque pasaron 10 años en que lo lanzamos, y le habló a todos los chicos que están en la escuela, y bueno, al hablar se largó a llorar por lo que le había significado eso, cómo lo había interpelado, porque era la primera vez que en la biblioteca comprábamos libros gracias a lo que se recaudó con la venta de los libros de cuento de terror, que fueron más de 800 ejemplares. Entonces fue la primera vez que se hizo una inversión para la biblioteca, y el chico, o sea, lo vivió ya, fue algo trascendental para él, porque él primero amaba el colegio en el que iba, en el cual yo soy vicedirector en este momento, y como segundo punto, lo que significó esa experiencia de escribir. No sé si te respondí la pregunta, bueno, y respecto por las dudas. No, pero está bueno porque además sirve como la anécdota, que también lo tenía anotado, pero no quería reconocer a Daniela, que iba a pedir una anécdota. ¿Cómo te has enfrentado con el tema de los concursos y si has tenido alguna experiencia escribiendo algún concurso, algún cuento o novela para un concurso? Bien, sí, yo participo bastante de los concursos, pero principalmente los afronto como un desafío personal. Me gusta saber la cantidad de, qué sé yo, si es una poesía, un poemario, ver la cantidad de versos y la temática, y es algo que me gusta a mí, ¿no? Lo hago más que nada por el desafío. Y me ha ido bien, la verdad. No hace tanto quedé en primer lugar en un concurso con un poemario que era en homenaje a Jorge Luis Borges, en el cual concursábamos 16 países, y con ese poemario quedé ahí en primer lugar, y bueno, la verdad es que me da mucha alegría. Elegí elementos que me parecían que podían, qué sé yo, en cierto modo, hacer alusión a Borges. Busqué una poesía sobre laberintos, otra sobre espejos, otro sobre el patio y el café, bueno, elementos que por ahí estaban un poco asociados a Borges, y bueno, obtuve ahí el primer lugar. Y después en microrelatos también, quedé como finalista en tercer lugar con un microrelato así bastante impactante en el final, que no te lo imaginas. Preguntarle ya para ir cerrando un poco del proceso creativo. ¿Cómo es, por lo menos, porque hemos tenido a personas acá que dicen que nos marcó, te lo juro que nos marcó, porque tenemos como 50 programas hablando de esto, pero de alguien diciendo que escribía 2000 palabras diarias.
y otros que simplemente decían, yo me pongo en la mañana de un día y en la tarde ya termino de escribir y después no vuelvo a leer ese cuento, ese libro, hasta dentro de 3 semanas para corregirlo nada más. ¿Cómo es el tuyo personal? ¿Cómo es algo así parecido? ¿Cómo sería el tuyo? Sí, está bueno. En primer lugar, creo que tengo que sentir el deseo de decir, tengo deseos de escribir. O sea, hay algo adentro que me dice, tengo ganas de escribir. Entonces... Espera. ¿Y cómo lo activas eso sin alcohol? Yo quiero saber la gran interrogante. Pero no, ¿cómo lo activas con el mate? No podría, perdóname, no. No, yo por ejemplo tengo, no sé, una idea una idea que me va dando vueltas y después digo, hoy es el momento para escribirlo. Por ejemplo, a ver, mira, en la tapa del libro he representado un espantapájaro y una maniquí. Y yo dije, quiero hacer una historia en donde se puedan leer 2 cosas. No solamente los personajes, sino también representar el campo y la ciudad. Entonces el campo es el espantapájaro y la ciudad es la maniquí. Una historia de amor y puede estar atravesada por todas las relaciones que siempre se dieron y se fueron dando a lo largo de la vida del campo y la ciudad. Entonces eso es una idea que tuve durante mucho tiempo, hasta que en un momento digo, hoy es el día. Me siento y empiezo. Pero nunca lo termino en ese día. Hay que dejarlo reposar también y volver. A mí me gusta volver y no es que me pongo tantas palabras, no, la verdad es que no. Es más, hasta en algún punto creo que he tenido hasta cuentos o poesías que no tenían título. El título a veces lo pienso y viene mucho más tarde. Así que sí. Cristian, ya para ir cerrando un poco, háblanos de proyectos futuros, de los que nos puedas comentar, y dónde podemos conseguirte en internet si queremos molestarte a las 3 de la mañana para pedirte más historias y más anécdotas. Bueno, en las redes, sí, mis redes sociales son, en Facebook es Cristian Germán Láser con doble S, y en Instagram, Cristian Láser. Ahí se pueden contactar conmigo. Yo les puedo pasar el link de la tienda, porque este libro Entre Escombros está en ebook, o sea, como libro digital, y después también como libro físico. Así que sí, ahí podrían contactarse conmigo. Algunos de los proyectos que ya vengan, así en corto. Siempre quieren una exclusiva, ¿verdad? Siempre. Sí, claro, dar una exclusiva en este programa. Bien, que voy a sacar el tercer libro. El nombre no lo voy a develar todavía, pero bueno, les decía un poquito lo de book trailer. Es la primera vez que va a haber un book trailer que anticipe y presente este tercer libro. Va a ser, o sea, su contenido va a tener algo de inédito y algo que ya ha estado, que de lo que más me ha gustado. Sí, va a haber un compendio pero va a ser inédito y bueno, mezclado. ¿Va a ser para este año, para 2025? Va a ser para este año. Muy bien, el año en que David va a ir a 5 conciertos, mira, de estoy diciendo. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en este 151 de nuevo. Y además, capítulo perdido. Sí, además tenemos que, ya lo hemos comentado así como por encimita, pero estamos grabando de nuevo justamente porque el 151 tuvo un salto. Gracias, Mitch. Además que Cristian tuvo la amabilidad de volver a recibir. Pero la gente no sabía eso. Ya se va a enterar acá. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por propiciar estos espacios para quienes escribimos. Y además me gusta porque también juegan con las series, con las películas, o sea, eso le da un nivel más completo, me gusta. Así que los felicito. Y el club, gracias. Y el club de lectura también, recuerda. Que cuando lo estén escuchando esta semana dice, oye, yo quizás voy a leer Carnicero, que era el libro que David tenía en la mano. Aquí voy, mira. Que casi nos patrocinaron. Sí, ¿qué tal? Yo voy por aquí, más o menos, por aquí. Aquí en el rol. Por ahí David está jugando. Carnicero, deja de doblarme el libro. No, vas a revender, no sé. Por aquí se despide Chuck, o también conocido como Daniel Clie, por allá. David Padilla, recuerden que el programa se consigue en Lectores Promedio. Cada vez que escuchen David Padilla, @Dawar, recuerden que Dawar surgió cuando él se acercó a su profesora y le dijo, profesora, necesito crearme un correo. Bueno, de ahí salió. Me llamó Lady Ramón, algo para cambiarlo, eso es todo, la verdad. Esa es la verdad. Lectorespromedio.com y plataformas favoritas. Nos pedimos. Chao. Bueno,